Dios les bendiga a todos los oyentes y hermanos. Nuevamente bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Desde ya quiero extenderles la invitación para que hagamos de este un momento de reflexión y compromiso frente a la instrucción que la palabra nos pueda dejar hoy. Hablaremos hoy sobre cómo estamos llamados a conservar el espíritu de servicio. Iniciemos haciendo referencia a una de las crisis actuales de nuestra sociedad, que tristemente hacen que se vaya perdiendo el sentido de lo que significa vivir. Esta crisis que quiero que analicemos hoy es sobre la pérdida del espíritu del servicio a los demás. Y es que es importante que hagamos conciencia de cómo a través de nuestra cotidianidad se hace más evidente la anulación del servir al otro. Se llega a ver hoy en día como si fuera un ejercicio muy pesado o incluso como si fuera una imposición, el hecho de poder ayudar o servir al otro sin el más mínimo interés. Y es que precisamente este es uno de los comunes denominadores de la actualidad. El servicio hoy en día no se presta a menos que me ayude a recibir algo para mis propios intereses. Y se piensa que debo siempre recibir una ganancia si quieren que yo les sirva en algo. Y se manifiesta incluso como un reclamo o una imposición, que mi ganancia sea algo mucho más importante que prestar un servicio a alguien. Y esta experiencia es algo que nos debe dejar mucha tristeza y sobre todo muy pensativos, porque en un mundo en donde el servicio se vea solo como un acto heroico de personas muy remotas, lo único que nos deja ver es que definitivamente hemos perdido uno de los más importantes factores que le dan sentido a nuestra vida. Este es el servicio. El servicio es una virtud que se desarrolla por medio del conocimiento de Dios, donde se nos permite ser sensibles frente a la necesidad del otro y nos hace entender que nosotros somos entes de utilidad que pueden ayudar a los demás. Esta visión es extraordinaria porque nos aumenta la visión del amor, porque nos hace desinteresados, porque nos ayuda a madurar, porque llegamos a entender la misericordia de Dios manifestada con nosotros y así entendemos que servir es algo que yo hago por naturaleza y sobre todo por agradecimiento. Y también concluyo entendiendo que como creyente estoy llamado a conservar este servicio, esta virtud que desarrollamos en nuestra fe. Pero lastimosamente esta experiencia se ha visto anulada por la creación de nuevos conceptos y filosofías que nos engañan al hacernos creer que debo pensar primero en mí y luego si se puede pensar en los demás. Y es que incluso esto se está asumiendo hoy en día como una regla. El hecho de que debo priorizar mis placeres o mis intereses antes que los demás. Y se nos educa con discursos en donde se nos dice que si pensamos primero en los demás y luego en nosotros, entonces estamos siendo egoístas. Y aquí es donde quiero que analicemos algo y nos cuestionemos. Si nos educan para pensar primero en nosotros y no en los demás, y si pasa al contrario, si yo pienso primero en los demás, se supone que estoy siendo egoísta. ¿Con qué se supone que estamos siendo egoístas? ¿Conmigo mismo? Pero de fondo, ¿realmente con qué? Pues la respuesta es muy clara, aunque no para los intereses de esta sociedad. Pero sí sabemos que con lo único que seríamos egoístas sería con nuestro orgullo, con nuestro ego, con nuestro principio del placer. Y miremos la gravedad del asunto y sobre todo miremos qué locura que yo llegue a considerar que mi orgullo, que mi placer debe estar por encima del otro. Queridos oyentes, hermanos, se pierde el sentido de la vida cuando priorizo mi placer. Se pierde el sentido de la vida cuando anulan los demás porque no me sirven.
Se pierde el sentido de la vida cuando creo que los demás deben actuar bajo mis propios gustos y que deberían siempre buscar mi bienestar y no el de ellos. Y esto es una contradicción muy grande que se ve por montones hoy en la humanidad. ¿Cuántos no entramos en conflicto porque vemos que alguien no se mueve de acuerdo a mis gustos, porque vemos que los demás no me colocan a mí como el centro de su atención? Es un conflicto muy común hoy de nuestra humanidad. Y en la Biblia encontramos, oyentes y hermanos, varios ejemplos de este espíritu lleno de egoísmo, o también podría decirse lleno de pereza cuando se trata de servir a otro. Un ejemplo que quiero que analicemos se encuentra en el Evangelio según Mateo capítulo 25, desde el versículo 14, en el recuento de una parábola muy conocida, la parábola de los talentos. Entendemos muy bien cómo este hombre se va lejos y deja encargados a sus 3 siervos, y a cada uno de ellos les entrega varios talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 talento. Cuando este hombre regresa, sus 2 primeros siervos muestran que habían multiplicado, habían doblado los talentos que él les había dejado encargados. Pero el último de ellos, este personaje al que se le había entregado solo 1 talento, usó una gran persuasión con su jefe para defender así su pereza y su irresponsabilidad. Dice en el versículo 24 del Evangelio según Mateo capítulo 25, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este personaje persuadió a su jefe para presentar una excusa frente a su irresponsabilidad, frente a su visión perezosa de cumplir en lo que su jefe le había dejado encargado. Pero esto no es lo más sorprendente. Si analizamos a este personaje, logramos descubrir que por actuar así se quedó sin fruto, se quedó estéril. Y una vida estéril es una vida sin sentido. Es una vida que no tiene crecimiento, es una vida que se estanca. Y precisamente cuando nosotros no desarrollamos ese servicio, esa virtud de servirle a los demás con desinterés, nosotros, si no lo desarrollamos, nos quedamos sin fruto, nos quedamos estéril, porque el servicio es el que permite desarrollar y descubrir el significado tan maravilloso que tiene la vida, el sentido de la vida, porque servir al otro me da plenitud, me da gozo. Y miren que precisamente, contrario a lo que pasó con los otros 2 siervos que dieron fruto, y por dar fruto, este hombre les hace una declaración que podríamos asumirla hoy como una garantía para nuestra vida. El hombre les dice a sus 2 primeros siervos: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto es una garantía. Por haber multiplicado, por no haberse quedado en sus temores, en su pereza o en su irresponsabilidad, y haber desarrollado lo que se les había encargado, como lo es el servicio hoy en nuestra vida de parte de Dios, ellos dieron fruto, y la consecuencia de eso fue que por haber sido fiel sobre lo mucho, sobre lo poco, sobre lo mucho los pondría. Y junto con eso, lo más maravilloso, entrarían en el gozo de tu Señor. Y el gozo de nuestro Señor es el sentido de vida, es el sentido de vida que Dios nos entrega. Y es que esto es algo maravilloso. Servirle a los demás es algo que le da sentido a nuestra vida. Entender que nosotros trabajamos y vivimos es para los demás. Que en una manera figurada, por ejemplo, un árbol o un campo
no da fruto para sí mismo. El árbol no se come su propio fruto. Escuchaba en una ocasión a un pastor haciendo referencia de esto. O el campo no se come su propio fruto. El fruto es para los demás. El fruto que da el árbol, el fruto que da el campo. Así como nosotros, lo que hacemos, lo que servimos, lo que trabajamos, lo que vivimos, es para los demás. Oyentes y hermanos, reflexionemos un poco sobre esas nuevas filosofías, sobre esas nuevas tendencias, sobre esas nuevas ideologías, en donde nos incitan, nos educan, nos enseñan sobre la gran teoría del ser poderosos, de centrarme a mí mismo, de pensar solo en mí mismo. Y lo más sorprendente de esto es que esto se está usando en una manera distorsionada como una medida terapéutica. Si piensas en ti mismo, estás ayudando a tu salud mental. Nos hacen creer esto. Si piensas primero en ti, segundo en ti, tercero en ti, estás alimentando una gran salud mental. No puedes pensar en los demás, no te puedes entregar tanto a los demás porque te vas a desgastar, porque te vas a cansar y de hecho tiene alguna validez. Pero cortan, anulan el sentido de pensar en el otro, el sentido de pensar en nuestro entorno, el sentido de servir. Esas filosofías de ser poderosos, de ser empoderados, porque nosotros podemos sustentarnos nosotros mismos. Esto lo único que está dejando ver hoy en día y lo que está dejando como resultado es el quebrantamiento de nuestras relaciones. Y hoy en día es algo que vemos mucho. Relaciones de pareja destruidas, porque yo debo pensar solo en mí mismo y mi pareja debe respetar eso. Y si él se inclina a meterse un poquito en mis decisiones, en mi vida, entonces lo vemos como si fuera un enemigo. Hoy entre parejas no existe el servicio, porque servir al otro se ve como una debilidad. Se ve incluso hasta como una enfermedad, que se sirva entre hermanos, que se sirva entre amigos. Se ve que entre esos conceptos de ser grandes emprendedores, en donde yo no le tengo que trabajar a nadie, en donde debo manejar mi propio tiempo, en donde yo puedo ser mi propio jefe, que es la educación que nos están dando con eso. Piensen usted, no le sirva a nadie, usted no tiene por qué cumplirle horarios a nadie, usted no tiene por qué recibir llamados de atención de nadie. Prácticamente, en otras palabras, es como si nos dijeran, usted no tiene por qué crecer. Quédese en esa visión corta, en donde solo piensa en usted. Eso lo único que está haciendo es anulando la experiencia del servicio en la humanidad. Y se está dando en el medio de nuestras relaciones, por Dios, cuando las relaciones son ese medio que Dios nos ha entregado, nos ha regalado para crecer, para amar, para servir. Oyentes, hermanos, reflexionemos en lo que nos dice la Biblia, referente a nuestros principios cristianos. En Romanos capítulo 12, uno de esos principios nos dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y es que nosotros debemos convertirnos en grandes pensadores, críticos, analíticos de qué es lo malo y qué es lo bueno. Y digo pensadores porque hoy en día se hace muy fácil distorsionar la maldad para dejarla ver como bondad. Y nosotros debemos saber identificar muy bien qué es lo malo para aborrecerlo y seguir lo bueno. Y siguiendo con ese ejemplo también de la enseñanza por excelencia que tenemos de nuestro Señor Jesús, Él nos dice también en un texto del Evangelio según Mateo, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Porque eso es una experiencia, hermanos, cuando usted sirve al otro, usted está rescatando vidas. Y hoy en día incluso se ve así, porque hoy en día es sorprendente que alguien me sirva sin ningún interés. Y uno dice, uy, esta persona, ¿cómo hizo esto? ¿Por qué lo hizo? Y Jesús nos dice, claro, es que el hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Incluso como en una de las cartas del apóstol Pablo encontramos también allí en la carta a los Romanos capítulo 12, en esa gran enseñanza de los principios de los deberes cristianos, nos dice algo muy importante. En lo que requiere diligencia, no perezosos, o podríamos decir hoy, no dejándonos engañar, sino más bien fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y entendemos que hoy lo que requiere diligencia es nuestro crecimiento, mis hermanos oyentes. Hoy crecer requiere diligencia. Hoy crecer, multiplicar, como en la enseñanza de la parábola de los talentos, requiere diligencia. El que no fue diligente en eso, sino que al contrario fue negligente, se perdió el gozo del Señor. Se perdió el encontrarle el sentido a la vida. Por eso es momento de que en esta reflexión de esta crisis actual, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, entendamos que somos nosotros los creyentes los que estamos buscando de nuestro Dios, los que estamos buscando crecer, los que estamos buscando multiplicar esta fe. Somos nosotros hoy los que tenemos que asumir un compromiso. Y el compromiso es servir, desarrollar el servicio con diligencia, no con negligencia, no con pereza. ¿Está dispuesto usted, oyente, hermano, a asumir este compromiso de servir a los demás desinteresadamente, dejando así en claro ante el mundo en quién creemos nosotros y qué es lo que practicamos? Y aunque esto sea juzgado ante el mundo, que nosotros podamos ir firmes, convencidos que nosotros estamos obrando por fe así, y que obrando de esta manera tendremos como consecuencia lo que el hombre le dijo a sus siervos: entraremos en el gozo de nuestro Señor. Imagínense esta invitación, hermanos. Entraremos en el significado de lo que es la vida, en el sentido, en la plenitud, algo que hoy no se encuentra fácilmente. Algo por lo que la humanidad hoy está en constante ansiedad por conseguir y sobre todo en constante competencia por conseguir. Encontrar el gozo del Señor. Lo que pasa es que no lo conocen y no lo vislumbran, que el sentido de la vida se encuentra en esto. Por lo tanto, debemos llevar esa conciencia de conservar, de preservar y sobre todo de llevar de generación en generación el espíritu de servir al otro y de servir desinteresadamente, como Jesús dijo, no pensando que vine a ser servido, sino que debo servir a los demás y rescatar a los demás. Si usted asume este compromiso, yo le invito a que me acompañe a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que en este asumir nos ayude a saber identificar cuándo estamos sirviendo de pronto interesadamente para cambiar, que nos ayude a identificar eso, que necesitamos cambiar para poder interpretar bien lo que es el servicio y así entrar en el gozo de nuestro Señor. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, te damos hoy nuestra gratitud, bendito Dios, por traernos en tu enseñanza palabras de vida, palabras de conciencia, de perdón y de reconciliación. Hoy en nuestra oración, bendito Dios, queremos pedirte a ti por una necesidad muy importante, y es que aprendamos, Señor, a identificar esos momentos en los que nos vemos interesados en nuestros propios intereses, en los que nos vemos interesados en el otro solo para lograr mis propios placeres. Bendito Dios, que nos ayudes a identificar esto en nuestras vidas, estos rasgos, estos pensamientos, estos actuares, Señor, para poder irlos cambiando, para poder irlos quitando, Señor, de nuestra mentalidad, de nuestro actuar, para empezar a ejercer en nosotros este ejercicio de conservar el espíritu de servir desinteresadamente, de servir al otro porque hace parte de ese obrar de nuestra fe, porque hace parte, Señor, del desarrollo del sentido de nuestra vida.
servir a los demás como Jesús nos enseñó siempre, dejando de lado la maldad, dejando de lado el resentimiento, el odio y aprendiendo a servir al otro desinteresadamente. Sabemos que tenemos que trabajar sobre esto y por eso entregamos ante ti esta oración, Señor, para que pueda ser algo que trabajemos en nuestro día a día. Gracias te damos, buen Dios, por tu misericordia, por tu palabra, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos.